Pensemos algo, miren. Esto, bueno, tenemos ya nuestro preset, digamos, nuestro archivo ya configurado. Montamos la secuencia de video sobre la línea de tiempo y sabemos que el color está terrible, ¿sí? Tenemos esos datos, ¿listo? Bien, entonces tenemos el clip de película, aquí lo analizamos, bien, vemos que hay falencias de color. Voy a ampliar un poquito este navegador a lo ancho de mi video para conocerlo un poco más. Perfecto. Y entonces, bueno, vamos a ver un poquito el tema del histograma. Acá hay un tema y es que sí requiere bastante práctica, que es que hay diversas maneras de poder entender cómo funciona el color en video, ¿sí? Entonces, ¿a través de qué? De unos gráficos. Esos gráficos son más que todo histogramas. Entonces, estoy aquí en el panel proyecto, le voy a decir, nuevo elemento, va a crear una capa de ajuste. Yo recomiendo que creemos siempre capas de ajuste para que no toquemos directamente el video, sino que toquemos la capa de ajuste para que toque el video. ¿Listo? Para eso es. ¿Ok? Entonces le voy a decir aceptar. Perfecto. O sea, es lo mismo que las capas de Photoshop. Sí, las capas de ajuste es algo que yo le agrego, pero no toco directamente a la capa, sino que es una capa que ajusta a la capa. ¿Sí? En este caso, voy a editar mi video. Entonces, acá tengo la capa de ajuste, pero yo puedo, por ejemplo, crear la capa de ajuste y cambiarle el nombre. Le cambio el nombre. Por ejemplo, me dice capa de ajuste. Yo, por ejemplo, quiero no sé, voy a poner color. Esta capa de ajuste va a ser color cálido, digamos. Así lo voy a llamar, color cálido. Listo, ya lo tengo. Y ahora traslado la capa de ajuste y la monto encima, en un canal encimita de nuestro video. Y completamente aquí al final de la secuencia traslado o ajusto completamente al ancho del video para que la capa de ajuste incida en la capa de video. Listo, tengo la capa de ajuste súper bien. Y ahora sí vamos a trabajar corrección de color a través de gráficos. Entonces, lo primero que hacemos es que si se fijan en la parte superior de la distribución de paneles está el elemento edición. Si yo le doy clic aquí, miren, a esta configuración de color, él se ajusta a la configuración de color y de hecho por defecto al costado izquierdo me genera un panel donde hay dos gráficos, ¿sí? Entonces, eso es lo primero, porque esa es la distribución de paneles para corrección de color. Entonces nos lo organiza de tal manera que con ello podamos trabajar. Listo, entonces tengo estos gráficos que están aquí al costado izquierdo. ¿Qué es eso? Eso realmente son espectros, ¿sí? ¿Qué es un espectro? Un espectro es como una onda, un elemento de onda que incide sobre una línea de tiempo, una recta numérica vertical. Entonces vamos a analizarla o vamos a entender un poquito cómo funciona. Pero antes de entenderlo, acuérdense que tenemos que estar aquí en este panel de color para que al costado izquierdo nos permita o nos muestre estos dos gráficos. Entonces al costado izquierdo tenemos un histograma de balances de blancos y negros, ¿sí? ¿Qué es eso? Pues es una recta numérica que parte del 0 al 100% en donde va a controlar todo lo que tiene que ver con blancos y negros, ¿sí? Aquí en el panel, en nuestro material de apoyo, yo les pasé una grafiquita. Esta gráfica es esta, miren, esta es chiquitita, esta gráfica de baja calidad, pero es para que ustedes más o menos se hagan a la idea de cómo funciona. La voy a abrir aquí, mírenla, esta. Entonces, el histograma hace esto, miren, él se basa en un rango dinámico. En la parte de abajo, este es el rango dinámico. En caso de blancos y negros, pues el rango dinámico pues es de negro a blanco y el intermedio es gris, ¿sí? Este es el rango dinámico de un histograma. Maneja oscuros, medios y claros, ¿sí? Entonces, si proyectamos este gráfico aquí a Premiere, es lo mismo, miren. En la parte superior tenemos lo que son tonos altos, o sea, tonos claros, ¿sí? Esos van, aquí dice que van hasta el 120%, ¿sí? Pero es recomendable que no superen el 100%, ¿sí? Porque es del 0 al 100, ¿sí?
Entonces, eso es este histograma de balance de blancos que aquí está manejando el tono claro. Luego tenemos, en este mismo gráfico tenemos el tono medio, los tonos medios. Esos tonos medios se basan en este gráfico, mire, este gráfico, tonos medios. Estos medios de acá son estos medios de acá, ¿sí? Y tonos oscuros son los de aquí abajo. ¿Listo? ¿Esos van a dónde? Hasta el 0. Fíjense que aquí va a menos 10, pero tiene que ir hasta 0. Entonces, ¿qué pasa? Miren los gráficos. Oscuro, medio y claro, ¿sí? Lo tenemos así, oscuro, medio y claro. Entonces, cuando yo le doy play, miren lo que pasa cuando yo le doy play al video. Fíjense que mientras la profe se mueve y hay por ejemplo, miren, acá hay un aumento de luz, ¿cierto? Como un aumento global. Miren lo que hace el histograma. Coge ese gráfico de onda y sube, ¿cierto? Porque aquí, cuando está subiendo, va al color claro. Aquí aumenta, mire. En ese momento de que cambia el color, aquí en la gráfica aumenta también, miren, esa onda. Entonces, ¿qué hace esta onda? Esta onda es el espectro del color blanco y el color negro. O sea, lo que nosotros estamos viendo. Entonces, la experiencia de trabajar con estos histogramas lo llevan a uno a ser cada vez más profesional a nivel de color. Entonces, vamos a trabajar primero con este grafiquito, con este que está acá. En la parte inferior, vean que aquí hay una herramienta, ¿cierto? Esa herramienta tiene absolutamente todas las gráficas que existen por parte de Premiere para la corrección de color. Pero vamos a trabajar básicamente solo este, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama ese? Miren, ese se llama tipo de forma de onda, luminancia. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo...? Miren que... Exacto, es este, miren. Tipo de forma de onda, luminancia. Así se llama ese gráfico, ¿sí? Si yo le pongo RGB, él me va a integrar tonalidades RGB también. Pero para poder aprender a leer un histograma con RGB y con luminancia, necesitamos hacer muchas pruebas. Entonces vamos a trabajar solo miren. Luminancia. Toca aquí en la herramienta. Le dan clic a la herramienta, tipo de forma de onda, luminancia. ¿Sí? Listo, entonces tengo tipo de forma de onda, luminancia, perfecto. Entonces fíjense cómo se comporta el histograma, miren. Parece como unas formas ahí extrañas, ¿no? Parece, no sé, como de pronto como una radiografía o como... Lo que quiero que vean es que, miren que, si ustedes se dan cuenta, mire cuando la profe abre las manos, el espectro genera también una apertura de un movimiento como si fuesen las manos. Miren que ahí están, ¿sí ven? Pareciera que el gráfico si fuera casi que el espectro energético de la profe, pero realmente lo que es esto son los balances de blancos y negros, ¿sí? Ahí están los balances de blancos y negros. Entonces, en función a este histograma, vamos a mejorar el color. Entonces, por ejemplo, estoy viendo este movimiento, fíjense que hay un momento donde se aclara, miren que cuando ella se hace hacia atrás, hay como una iluminación del color, iluminación de la cámara, o sea, aumenta la luminancia, y eso se produce en el histograma. Miren que la onda sube, miren en ese momento cómo sube, ¿sí ven? Eso que está pasando ahí es que el balance de blancos aumentó el color. Entonces este gráfico gira en función a blancos y negros. El histograma en Lightroom se ve parecido así, pero es una foto. Y uno puede ajustar con el histograma la exposición de una foto. Pero acá, como varía tanto y se mueve eso tanto como... Claro, porque esa es la diferencia, ¿no? En una foto, pues trabajar una foto es muy fácil, porque es estático,
¿cierto? Es un elemento visual estático. Pero aquí no. Aquí, acá es bastante complejo porque es edición de video y es una secuencia de video. Lo que yo sugiero es que se puede nivelar el color, más no que nos dediquemos demasiado a la edición. Más bien, darle más bien al video un preset o digamos una configuración de color genérica independiente a los cambios de luz que tenga el lente por el movimiento, ¿sí? Entonces, que si se puede hacer en movimiento, corregir la luz detallada de un fotograma a otro, claro que se puede, es completamente posible, pero eso ya es edición profesional y eso requiere de un trabajo muy meticuloso en edición, ¿sí? Entonces, hay personas que les pagan solo por eso, ¿sí? ¿Quiénes son esas personas? Los DTF. Los DTF, el cargo DTF es como Digital Technician Effects, ¿sí? DTF, Digital Technician Effects, es una persona experta no solo en crear efectos, sino que en corregir el color como tal. A esas personas se les paga, por ejemplo, en Congo o en Netflix, cuando se trabaja en Netflix, esas personas les pagan solo por dedicarse a que cada cuadro por segundo haya un control del color. Pero eso es en qué incide. Eso no solo incide en la edición, incide en la grabación misma. Cuando la grabación es hecha logrando un objetivo, está bien, pero cuando uno no contempla en ese objetivo la calidad de luminancia de la imagen, entonces en edición nos toca trabajar mucho más fuerte, ¿ok? Entonces es recomendable que desde el momento en que estamos ejerciendo las tomas, evitemos que hayan tantos cambios bruscos de color o que hayan sombras o manchados, ¿sí? Y que eso se pueda trabajar más fácilmente en edición. Entonces, aquí por ejemplo tenemos este ejemplo de este video que carece de color, pero lo que vamos a hacer es globalizar la luminancia de este color a través de este histograma. Entonces, ya estoy aquí con mi capa de ajuste, perfecto. Ustedes lo primero que hicieron ahorita fue trabajar al costado derecho en el panel Lumetri, trabajaron corrección básica, ¿sí? La corrección básica pues permite controlar el color, nosotros podemos trabajar con ella, pero en esta oportunidad con el histograma vamos a trabajar con este panel, miren, este panel que dice acá creativo, el panel creativo. Entonces yo elijo el panel creativo y miren que el panel creativo me muestra un thumbnail o una ventana pequeña del video en donde nos indica un nivel de intensidad basado en 100%. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, por alguna razón quiero aumentar la intensidad? Vemos casi que no hay un cambio. ¿Qué pasa si yo le digo, por ejemplo, ajustes, aquí en ajustes, y le digo película descolorida? ¿Qué pasa si yo aumento el color, la descolorización del color? Miren lo que pasa cuando yo pongo película descolorida. Miren lo que está pasando en la parte de abajo del espectro de Lumetri, el espectro de ámbitos Lumetri. Miren, si yo aumento la página descolorida, miren lo que hace. El rango dinámico del color, o sea, de blancos y negros, se reduce, miren cómo, ¿sí ven? Pero asimismo en la imagen que estamos viendo, miren, estamos viendo como precisamente una desaturación del color como tal. Entonces, bueno, listo, ¿y eso qué? ¿Qué pasa con eso, profe? Si nos estamos tirando el trabajo. No nos lo estamos tirando. Estamos entendiendo que yo puedo a través de estos ajustes coordinar o controlar la luminancia. Aparte de lo que vemos en el video, podemos mejorar el color a través del espectro de este histograma. También podemos controlar los niveles de color, o sea, los oscuros, los medios y los claros. Acuérdense que van así: oscuros, medios y claros, ¿sí? De 0 al 100, oscuros, medios y claros. Entonces, claro, miren, si yo le doy, por ejemplo, la intensidad, bueno, fíjense que con intensidad no me da. En ajustes, película descolorida, si yo aumento la película descolorida, miren que los balances reducen, mire, y en el espectro también, mire cómo se reduce, ¿cierto? Bien, ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, enfoco? Aquí el tema de enfocar, fíjense que está en 0%. Si yo acerco
por ejemplo, a un 100%, miren, y aquí el detalle del rostro de mi profe. Ahora le voy a dar enfocar. Miren lo que pasa cuando yo le doy enfocar. ¿Qué pasa al histograma? Pues precisamente la onda, si yo aumento el enfoque, se difusa el histograma, ¿sí? ¿Qué significa eso? Ahí estoy como aclarando o empastelando el color, ¿sí? Listo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo eso lo estoy viendo aquí en el histograma y también lo estoy viendo en el video? Pues miren cómo se ve la profe. Así está sin enfocar, obvio, se ve desenfocado, pero si se fijan, el histograma, sí, los gráficos de onda se ven enfocados, ¿cierto? Sí. ¿Y por qué es eso? Porque esto se concentra netamente a los balances de blancos y negros. Entonces, si yo lo tengo desenfocado acá, tampoco es que me tengo que dejar fiar por el histograma, porque el histograma solo controla, repito, este rango dinámico, ¿ok? En cambio, en la gráfica visual, pues claro, yo también puedo determinar, ok, sí, con esto se ve desenfocado. ¿Qué pasa si yo lo enfoco? Si lo dejo así, miren cómo se ve. Si yo aumento el enfoque a lo máximo, fíjense cómo ya se enfoca mucho más, ¿sí? Pero eso depende de lo mismo. Como esto es subjetivo, no depende de lo que piense Juan Carlos, lo que piense el profesor, no, es su imagen como tal. Si ustedes deciden que, por ejemplo, la profesora se vea enfocada, pues lo aumentan, ¿cierto? Listo, eso es con respecto a enfoque. Voy a dejarlo así, 0. Ahora, voy a la intensidad. La intensidad está en 0. Si yo reduzco la intensidad, miren lo que pasa en el histograma. ¿Sí? Pues esa es la manera visual de representar la intensidad. Y claro, en la imagen de video, pues claro, vemos aquí que está blanco y negro. Porque pues claro, se perdió la intensidad del color. ¿Y qué pasa si yo aumento la intensidad? Se ve ya como cuando uno le sube el color al televisor, que se ve súper colorido, así tremendo, que a veces es incomodidad, dolor de cabeza. Ok, eso es lo que hace la intensidad. Ahora, miremos la saturación. Fíjense que aumenté la saturación y ella ya la profe se está viendo como amarilla, ¿no? Si lo reduzco, miren, la saturación, pues como su nombre lo indica, pierde saturación. Listo. Ahora, todo esto que estamos haciendo aquí es para que ustedes vean las múltiples maneras que permite colorizar Premiere. ¿Y cómo utilizar el histograma en función a eso? Pues ya sabemos, oscuros, medios, claros, ¿cierto? Entonces lo mismo, oscuros, medios, claros. Entonces yo sabiendo eso puedo, voy a dejar esto por defecto. Correcto. Del 0 al 100, claro, porque, exacto. Digamos que 0 es la ausencia de luz y 100 es la máxima expresión de luz. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí yo tengo eso, perfecto, tengo enfocar, intensidad, saturación. Ahora, fíjense aquí, este elemento, esta ruedita cromática, matiz de sombra, yo la puedo correr de un lado al otro. Ahí la muevo muy detalladamente. Fíjense que cada vez que yo la muevo, el gráfico de onda como que corre ese rango dinámico, ¿sí? Esto también nos permite trabajar muy bien. Equilibrio de matiz. Si yo aumento, si yo reduzco, yo ahí miro que hay cambios en el color. Ahora, podemos abrir curvas. Estos son otros gráficos de colorización. Por ejemplo, curvas RGB. Fíjense que estoy sobre blanco. ¿Qué pasa si yo hago esto? Miren, si aumento la curva, miren cómo él me aclara el color. Y fíjense cómo el histograma logra también aumentar hacia el claro, la tonalidad hacia los claros, ¿cierto? De pronto yo veo a mi profe muy roja. Si me poso en el rojo, ¿qué puedo hacer? Reducir la onda de rojo
y ahí voy cuadrando, por ejemplo. Si por ejemplo estoy en verde, de pronto veo muchas tonalidades verdes, reduzco el verde. Veo cosas azules, reduzco el azul. Miren. Es muy similar a la de Photoshop también, pero Photoshop es más que todo con la iluminación. Correcto. ¿Mm? Entonces fíjense que lo que yo les digo, esto no es que le pongamos un elemento mágico y ya. No, hay que entender el gráfico como tal, al que está al lado izquierdo, que es el de balance de blancos. Hay otros gráficos que me gustaría poderles explicar, pero realmente son demasiado complejos. Y esto requeriría más bien un curso, ¿sí? Más que una clase, un curso enfocado a corrección de color. Pero yo quiero que ustedes exploren esas herramientas. Miren, curvas, existe también curvas de matiz saturación. Y el que más me interesa es aquí, en creativo. En corrección básica, lograr manejar los blancos y los negros, miren, blancos y negros, para ese histograma. Por ejemplo, quiero ver los blancos. Si yo aumento el blanco, miren, cuando yo aumento el blanco aquí, espero que estén viendo, porfa. Cuando yo aumento el blanco aquí, miren lo que hace el balance, el histograma. ¡Pum! Todo se empieza como a colindar, a pegar con el gráfico de barra. ¿Qué es recomendable, aprendices? Que no pegue, que no se pegue, ¿me entienden? Entonces, si yo lo reduzco, mire, ahí, por ejemplo, ahí me parece un buen logro por el histograma, porque acuérdense que 100% es lo máximo de tonalidad de claros, ¿sí? ¿Qué pasa si yo reduzco los negros? Miren, aumento los negros. ¿Qué hace el histograma? En los oscuros se van subiendo, ¿sí? Se van subiendo los oscuros, miren. Si yo lo dejo que pegue, claro, miren cómo se ve la imagen de la profe. Se ve muy contrastante, ¿sí? Entonces, estos balances hay que cuadrarlos en función a la imagen y en función al gráfico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, resaltados. Miren, aquí aumento resaltados. Ustedes van mirando, mire aquí, si yo reduzco el contraste, la exposición, pensando en función a la profe, pero ¿qué pasa si yo adelanto un poco? Ahí, por ejemplo, aquí al comienzo, miren acá. Entonces, tampoco es que tengamos que ver el video y que digamos los primeros 5 segundos, esta es la configuración, y luego los otros siguientes segundos sería terrible, porque llega un momento donde no es culpa nuestra que la cámara cambie de tonalidad según los colores. Lo que sí podemos hacer es crear la configuración más adecuada que no toque el histograma tanto arriba como abajo, sino que haya un intermedio entre esa tonalidad y lo que vemos con la imagen, ¿sí? Lo que vemos con la imagen acá, de pronto un poquito más cálido, digamos un poco los blancos. Por ejemplo, miren, si aumento los blancos, la idea es que no vaya a pegar, miren cómo el histograma pegó ahí como tal, sino que más bien reducir. En negros, por ejemplo, reduzco los negros, miren, tratar de nivelar tanto en la imagen como en el histograma, y vamos viendo el video. Cuando hay una toma aquí, miren, cuando cambia esto, pasa esto, aquí sí definitivamente se estalla el color, miren. Pues ahí precisamente, ahí sí ya podríamos hacer eso, ¿no? Ahí sí ya podríamos hacer un cambio en donde se reduzca el color, ¿sí? Digamos que aquí ya logramos colorizar a la profe como queríamos. Vamos a dejarlo aquí en ajustar. Claro, lo veo un poco saturado, obviamente. Yo que estoy aquí en pantalla, ustedes lo ven allá. Claro, ustedes también lo ven allá. Voy a reducirle un poquito la exposición, contraste, y voy a reducir esta parte. Listo. Ahora, ya estoy ahí y llega un momento donde
pasa esta toma. Miren que aquí hay un problema tremendo de tran. Ahí coge y se ilumina ese momento. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ahí está perfecto. Y aquí ya podemos trabajar lo que es edición animada, ¿sí? Al costado izquierdo tenemos los controles de efectos del efecto de Lumetri. Acá podemos controlarlo, ¿sí? Al costado derecho lo controlamos, pero al costado izquierdo lo animamos, ¿sí? Lo animamos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer corrección básica, yo tengo lo que es temperatura, tinción, exposición, contraste. O sea, estos mismos valores son estos mismos, ¿sí? Los valores de la izquierda son los mismos de la derecha, solo que los de la izquierda tienen un relojito. Ese relojito nos permite animar. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer eso. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Fíjense otra vez. Yo estoy aquí. Digamos que ya corregí el color de la profe. Perfecto. Que no puedo decir que sí, pero es para que ustedes lo vayan trabajando. Y aquí llega un momento donde voy acá y miren, hay una subexposición ahí, ¿cierto? Entonces me voy a devolver justo donde empiezan a hacer la subexposición, ahí. Y como eso es una subexposición, voy a mirar mi gráfico. Miren cómo visualmente está el gráfico. En teoría, acuérdese que oscuros, medios, claros. Oscuro está abajo, miren que está muy pegado al oscuro, pero cuando yo aumento, miren lo que hace el histograma, miren. Representa el aumento del color, el aumento de la luminancia, más bien. Mírenlo. Entonces interesante. Yo quiero que desde justo ahí, mire, ahí ya va a empezar a subir el color. Aquí voy a dejarlo así. Voy a controles de efectos y le voy a decir, bueno, voy a reducirle el blanco. Voy a reducirle el blanco. Entonces, mire, acá está blanco. Lo activo. Listo. Ahí está activo. Y, por ejemplo, voy a correr este fotograma atrás. Y aquí, a partir de este momento, voy a reducir el blanco. Mire. Mire cómo lo reduzco. Por ejemplo, así. Muy bien. Lo dejo así y de pronto corro este fotograma a este lado, mire. Entonces, ¿qué he hecho? Mire. Aquí tengo a mi profe bien. Voy aquí y ahí donde se aumentaba el color, miren que todavía se siente que se aumenta el color, pero sin embargo ahí ya lo bajamos, mire. Y al bajarlo, aún todavía se ve estallado, entonces me devuelvo al fotograma, mire, ahí a ese fotograma, y lo que voy a decir es, reduzco más. ¿Sí se fijan? Ahí lo reduzco y ahí, entre un fotograma y el otro, estoy haciendo una corrección de color, en donde, digamos que aquí está correcto, y cuando vaya así, reduzco el aumento y vuelve plano. Sigue siendo un poquito saturado, miren. Ahí para esa parte, ¿cierto? Lo mismo, me poso acá encima, de pronto aquí puedo crear otro keyframe, de pronto acá, miren, justo ahí donde estoy, y voy a crear un keyframe donde reduzco el color, miren, ahí lo reduje. De hecho lo reduje muchísimo, miren, menos 150. Para que ustedes se den cuenta que aquí quedó, ahí se sintió un poquito la luminancia y bajó. Y listo, mantuvo el equilibrio de color. Claro, cuando uno activa el relojito es el comienzo del keyframe de animación en esa configuración de ese parámetro. Por ejemplo, si estamos hablando de blancos y estaba en 0 y activé el reloj, él me deja un keyframe en 0. Entonces yo cojo ese keyframe en 0, lo puedo trasladar a donde yo quiera y luego el otro keyframe que cree es con el balance o el cambio de propiedad de ese color como tal. Entonces miren, ese es el resultado. Listo, ya la profe, miren que ya cada vez está un poquito más lento. Hubo un aumento de luz, bueno, listo. Pero como que en medio de todo esto el color se mantuvo, no hubo una subexposición del color, se mantuvo, y eso también lo podemos visualizar aquí, miren. Cuando yo por ejemplo, veo el gráfico, ahora solo me voy a dedicar a ver el gráfico del elemento, ahí está la profe, miren. Acuérdense que, voy a poner pausa acá, acuérdense, oscuros, medios, claros. Oscuros, medios y claros. Y ya les dije que no deben pegar a las barras, ojalá, ¿sí? Preferiblemente que no peguen a la barra. Entonces miren, voy corriendo, y claro, ahí corrió, miren cómo los balances
en el histograma aumentan, pero como que se mantuvieron. Uy, ahí hubo un salto raro. Ese saltico raro es este que ustedes están viendo en pantalla, como esa prendida de luz ahí. Eso se puede controlar con keyframes. Y vuelve, y miren que ahí volvió y bajó, y efectivamente el histograma me representa que bajó el balance de claros. Y como que ahí vuelve y sube. Miren que esta parte, aquí ellos están más iluminados, pero aquí está más equilibrada la vaina. ¿Ok? Entonces, tampoco es que les digo, no vamos a volvernos meticulosos de cuadro por cuadro, animar momento por momento, porque esto no es una producción profesional, pero sí tiene que tener un nivel importante. Lo que quiero es que mínimamente ustedes, en su objetividad, como en su ojo creativo, en su ojo gráfico, regulen el color de los videos. ¿Listo? Sé que esto no es fácil, pero tampoco es difícil. Requiere de práctica. Entonces, les recomiendo mucho que practiquen con otros clips de video. Búsquense, no sé, qué sé yo, hagan unas tomas, o de pronto ustedes ven un video de YouTube de, uy, ese se ve muy saturado. Descarguen ese video de YouTube y trabájenlo. O sea, en niveles. Miren el histograma. Esto les va a servir mucho no solo para video, sino también para foto estática. Cuando hagan una fotografía del producto, una fotografía como tal, así es igual, que se corrige el color de un elemento. Como yo les decía, eso no depende del profesor de fotografía ni del profesor de video. Depende de ustedes en los conocimientos que van empezando a incorporar. La corrección de color es una de las cosas más difíciles de la producción. ¿Listo? Por lo tanto, antes de que comencemos a crear tomas, se debe pensar en un color, se debe pensar en una paleta de colores, se debe pensar en la luz, en el momento adecuado de la luz, ¿sí? Y muchas cosas más. Son las 11 aprendices. Como yo les decía, tenemos muy poco tiempo ya. La idea es que ustedes practiquen estas correcciones de color en función a los videos que ya grabaron, ¿sí? De seguro uno tiene, por ejemplo, Michelle tiene una visión distinta, Liliana tiene otra visión distinta, pero el objetivo es que como grupo se coordinen y digan, bueno, ¿quién coloriza? ¿Quién edita? ¿Quién monta sonido? ¿Sí? En función a un solo archivo, porque no podemos hacer una persona acá editando video y los otros, ay, tan bonito que editan, porque no ve que los otros también necesitan aprender. Entonces, yo sugiero que cada uno se haga un archivo de video y haga su propia corrección de color y entre ustedes se muestran y digan, ¿qué opinas de mi corrección? Ah, está chévere, vengan los valores, metámosle esos valores, para llevar eso al producto de edición final o al proyecto de edición final, que es como el trabajo maestro, pero cada uno sí les recomiendo que tenga sus propios archivitos de corrección de color, sus propios archivitos de edición, o sea, editan en función a un solo archivo, pero cada uno tiene su archivo haciendo pruebas de transiciones, haciendo pruebas de audio, haciendo pruebas de funcionamiento como tal.